En Veracruz explotó una noticia que trasciende el mundo digital. Que sí, estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos, pues por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí. Yerimua, la influencer más polémica del estado, denunció amenazas de muerte, pero no lo hizo en privado. Lanzó un llamado directo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para exigir protección. Miedo no tengo porque no le debo nada a nadie. Si yo expuse a este chamaco fue porque se estaba metiendo conmigo y yo expuse una infidelidad. Ahora ellos pasaron a amenazarme de muerte. Fue durante la madrugada que circularon en redes sociales imágenes de narcomantas que advierten que si Yerimua se presentaba en Tijuana este próximo 14 de septiembre, sería asesinada. La veracruzana no se quedó callada, responsabilizó a un streamer sinaloense conocido como Lonche, con quien ha sostenido una pelea pública. Y es que lo que parecía un pleito de redes escaló a un nivel político. Ya no se trata de insultos o de indirectas. Hablamos de amenazas que mencionan a su familia, muestran armas y se difunden en plataformas digitales. Por si no lo sabe, en México es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte. El caso abre una discusión más amplia. ¿Qué tanto está preparado el Estado mexicano para atender la violencia digital? Yerimua etiquetó públicamente a Claudia Sheinbaum, directamente a Claudia Sheinbaum en Instagram y en Twitter, le pidió abrir una carpeta de investigación y revisar si existe algún vínculo entre ese grupo de fans y organizaciones criminales. Incluso ironizó, porque llegó a preguntar qué es lo que son un cártel. No lo sabe, pero pide que se investiguen. La presión no solo viene de ella, pidió a sus seguidores inundar las redes sociales para que el caso no se quede en el olvido. El streamer acusado se deslindó, negó haber hecho amenazas y advirtió que como ciudadano estadounidense podría demandar a Yerimua en tribunales de ese país por difamación. Aseguró que él vive de ser streamer y que jamás pondría en riesgo su imagen con amenazas directas. Y aquí es donde la polémica pues se vuelve política, porque el caso de Yerimua evidencia la delgada línea entre la farándula y la seguridad pública. ¿Debe el gobierno federal atender amenazas que surgen en un pleito digital? La cuarta transformación se enfrenta a un dilema. Si actúa, abre la puerta a intervenir en casos similares. Si ignora, pues se expone a que se materialice una tragedia y quede como omisión del Estado. No es la primera vez que Tijuana está en la mira. Peso Pluma, inclusive, el cantante, por ejemplo, canceló conciertos después de recibir amenazas similares, pero lo novedoso es que ahora no se trata de un cantante ligado a la narcocultura, sino de un influencer que mueve multitudes en redes sociales. Y eso refleja cómo la violencia se expande a nuevos ámbitos de la vida pública. Y el hecho de que sea una veracruzana quien ponga este tema en la agenda presidencial también tiene peso político. Veracruz ya vive una narrativa de inseguridad y polarización, y ahora con Yerimua se suma un componente mediático que obliga al gobierno federal a responder. Un estado que suele estar en el centro de la política nacional vuelve a dar de qué hablar, aunque sea desde el terreno digital. Hoy la pregunta es seria. ¿Es simplemente un pleito entre influencers o un riesgo real que debe atender el Estado mexicano? Lo cierto es que Yerimua rompió la barrera entre la farándula y la política al llevar sus denuncias a la mesa presidencial. Y aquí, más allá de la polémica, queda claro que hablamos de un tema que toca seguridad, gobernabilidad y credibilidad del gobierno frente a la violencia. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Y bueno, platicando de noticias a nivel local, el nombre de Luis Ángel Bravo Contreras, el ex fiscal de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, volvió a los reflectores. Y no por un nuevo escándalo, sino porque el Poder Judicial de la Federación acaba de tumbar su denuncia por tortura. Sí, ese mismo exfiscal que cayó en el 2018 y que después dijo que lo habían tratado como si fuera un criminal de guerra, pues ahora los jueces ya le respondieron.
Esto no fue tortura, fue la vida en prisión. Y es que recordemos que Luis Ángel Bravo fue detenido el pasado 2018 acusado de encubrimiento en casos relacionados con desapariciones forzadas. En el 2019, desde la cárcel, denunció que había sido víctima de malos tratos y hasta apuntó con el dedo a personajes pesados de ese tiempo. Estamos hablando de Raúl Platón del Cueto, Gabriel Jiménez Ramírez y el ex fiscal Jorge Winkler Ortiz. Según él, todo era parte de una vendetta política ligada a Javier Duarte. Luis Ángel Bravo aseguró que lo obligaban a comer en su celda, lo obligaban a dormir en una cama de cemento, bañarse sin agua caliente y que solo le daban 30 minutos de patio al día. También dijo que a pesar de tener amparos, lo mandaron a convivir con internos de alto riesgo, pederastas y miembros del crimen organizado. Y para rematar, afirmó que hasta lo castigaron por publicar un mensaje en Facebook. En su momento, un juez federal, Óscar Hernández, ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura investigar y hasta gestionar órdenes de aprehensión contra los señalados. Pero los acusados se ampararon y ahora los tribunales les dieron la razón. El segundo tribunal colegiado en materia penal del Séptimo Circuito revisó absolutamente todo: expedientes, testimonios, pruebas, y concluyeron que no hubo tortura. Bajo la ley mexicana y la Convención Americana de Derechos Humanos, tortura significa provocar de manera deliberada un sufrimiento físico o psicológico muy grave. Y lo que vivió Luis Ángel Bravo, dijeron los jueces, entra en la categoría de condiciones carcelarias, no de tortura. Y este punto es clave, porque dormir en cemento, estar vigilado con cámaras o convivir con internos peligrosos puede sonar a castigo duro, pero no alcanza el umbral de tortura en términos legales. Y el mensaje del tribunal fue muy claro: la cárcel no es cómoda y esas condiciones no constituyen delito de tortura. Con esa resolución, todo el procedimiento penal contra los exfuncionarios acusados queda sin efecto. Ni Winkler ni los custodios enfrentarán cargos por este caso. Y Luis Ángel Bravo, en pocas palabras, se queda sin defensa legal en este frente, aunque sigue cargando con la sombra de su paso por la fiscalía durante el duartismo. Y más allá del aspecto jurídico, este fallo también deja un mensaje muy claro: no todo se puede justificar como tortura cuando hablamos de figuras políticas caídas en desgracia. El ex fiscal de Javier Duarte quiso presentar su experiencia como víctima de un complot, pero los jueces lo frenaron en seco. Lo que vivió fue duro, sí, nadie lo discute, pero legalmente no califica como tortura. Así que mientras Luis Ángel Bravo intenta limpiar su nombre, el Poder Judicial ya cerró la puerta a esta denuncia. Los señalados quedan libres de polvo y paja y el ex fiscal suma otra derrota más a su historial. La pregunta que queda en el aire es: ¿fue justicia real o simplemente otra jugada política en los laberintos del poder en Veracruz? Noticias locales. Vaya sorpresa en la política veracruzana, y es que la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira, no dudó en reconocer públicamente el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplirse el primer año de su gobierno. Textualmente dijo que ella cree que se ha hecho una gran labor. Y ojo, que no lo dice cualquiera, lo dice una alcaldesa del PAN en el municipio más importante política y económicamente de los 212 municipios del estado de Veracruz, y es un partido opositor a Morena a nivel estatal y nacional. Patricia Loveira destacó que la gestión de Claudia Sheinbaum ha sido sólida y ha sido de resultados, algo que, según dijo, también impacta en la vida de los veracruzanos. Dice que ella sigue trabajando incansablemente para que Veracruz le vaya mejor, y esas palabras llegan justo cuando la administración municipal de Patricia Loveira está a punto de concluir con apenas 4 meses restantes en el calendario. La alcaldesa aseguró que se mantendrán al mismo ritmo hasta el último día, y es que, aunque su salida está cerca, la alcaldesa insiste en que los proyectos no se frenarán en esta recta final. Un detalle importante que resaltó es que este será su último grito de independencia al frente del municipio, y ya todo está listo. La decoración del Zócalo, el grupo musical y el programa de actividades que prometió será un cierre con broche de oro. Aquí lo llamativo es el gesto político, porque una alcaldesa panista reconociendo la labor de Morena en la federación, algo que en otros tiempos hubiera sonado a contradicción o a traición partidista, bueno,
enciende las alarmas, pero lo cierto es que el comentario se dio de manera natural y sin ánimo de confrontación, lo cual no deja de ser una señal positiva, sobre todo en medio de un clima político donde a veces todo se polariza. Y bueno, Patricia Lobeira se despide poco a poco de la alcaldía, dejando elogios para la presidenta Claudia Sheinbaum, y aunque sorprende viniendo de una figura del PAN, quizás el mensaje de fondo es más grande. La política también puede construirse con reconocimiento y no solo con confrontación. Porque al final lo que importa es que Veracruz le vaya bien, más allá de los colores.